Hola a todos, yo soy Diego Alonso 95. En este caso pienso hablar sobre la película de la vida moderna de Rocco que sería Cambio de Chip, estrenada en Netflix del día 9 de agosto del 2019. Es aquí donde surgió dos controversias, la primera tiene que ver el disgusto del fandom sobre la voz de Rocco interpretada por Gabriel Gama y lo segundo el repentino cambio de Ralph Cabesagrande que se llama Rachel Cabesagrande, capaz más adelante hable esos asuntos para dar mi punto de vista. La película en sí, está basada de la serie como su nombre indica, La vida moderna de Rocco, creada por Yu Murray que también era creador del Campamento de Laszlo. La producción está compuesta por Yu Murray Productions y Nickelodeon Animation Studio. Pese que dura 45 minutos, debo admitir que es buena película, basada en uno de los Nicktoons favoritos que formaron parte de mi infancia. Sin perder el tiempo, es hora de hablar su argumentación. Todo comienza en la casa de Rocco que por circunstancias desconocidas, fue lanzada al espacio. Rocco, Jeffer, Filburt y Spunky han pasado a la deriva los últimos 20 años para ver los viejos episodios en VHS de los Cabeza Gorda, que sin duda sus caricaturas favoritas. Luego Filburt nota que el control remoto del cohete, que mantiene la casa en el espacio, ha estado atascado en el trasero de Jeffer todos esos años, para que finalmente lo usan para volver a la Tierra y aterrizar de vuelta a Otown. Una vez en la ciudad, notaron que hubieron cambios y modernización que ha sufrido en 20 años, citando ejemplos como los celulares inteligentes, bebidas energizantes que resultan ser radioactivas, impresión de cómics 3D, tacos de diferentes sabores, películas en 3D y demás etc. Si bien Jeffer y Filburt se hallan los cambios, pero no puedo opinar lo mismo con Rocco. ¡Mi viejo empleo! ¿Pero dónde está la puerta? ¿Y los cómics? ¡Intoxicación! Quedando en ese estado el Wallaby, Beth Cabesagrande, le da la bienvenida de vuelta a Rocco, cuando este mismo trató de buscar los Cabeza Gorda en televisión, pasando diferentes programaciones. La señora Cabesagrande le responde que hace años no transmiten la caricatura, una mala noticia para Rocco. Por otro lado, Ed Cabesagrande, empleado de Conglomo, se muestra confiado en su trabajo, llevando la contabilidad de la empresa, pero el regreso de Rocco y sus amigos a la Tierra, vienen los problemas. En un descuido, el señor Cabesagrande le entrega a los documentos pese que están en cero, lo que provoca el quiebre de la compañía, junto con la economía total de Otown. El señor Dupet lo despide y para empeorar a Ed, su casa quedará demolida al día siguiente. Rocco se reencuentra con el señor Cabesagrande, pese al disgusto de este último. Primeramente Rocco le dice que no puede ver su caricatura favorita Los Cabeza Gorda, a lo cual Ed todavía lo recuerda. Luego Rocco añade que Ralph Cabesagrande creó esa serie y necesita saber si puede ayudar, tanto vez que Ed recuerdan la última vez sobre su hijo, diciendo que se alejara mucho tiempo, pese al éxito de Los Cabeza Gorda y buscar nuevos rumbos. Desde ese entonces poco y nada se sabe de él. Aquí Rocco entra en pánico porque si no está Ralph, no habrá Los Cabeza Gorda, por lo tanto le sugiere al señor Cabesagrande hacer que regrese Ralph, ya que necesita de vuelta Los Cabeza Gorda, cosa que Ed responde que esa serie no resolverá los problemas. Es ahí donde Rocco le replica diciendo que el regreso de Los Cabeza Gorda implica mucho dinero, para que finalmente Ed acepte y juntos planean ir al Conglomo. Una vez en el auto, mientras Ed dialoga con Rocco sobre la peculiaridad del señor Dupet, chocan al abuelo de Jeffer y a la cual se enoja, por lo tanto se retira mientras habla. Por otro lado Filburt le habla a Rocco sobre volverse viral ajustando cosas a su teléfono, obviamente acompañado de su esposa, pero Ed los interrumpe perdiendo la paciencia, a la cual Rocco les dice que traerán el regreso de Los Cabeza Gorda y les invita, pero Filburt le responde que se comprometió con Jeffer para cuidar al abuelo de Jeffer, al cual el mismo Jeffer tiene que lidiar con un
un gnomo que su abuelo lo invocó. Una vez estando en la compañía, el Cabeza Grande y Rocco fueron a ver al señor Dupet, donde queda devastado de la ruina aún. Rocco le pregunta a Dupet si con Glomo puede traer el regreso de los Cabeza Gorda, para descubrir que el mismo Dupet todavía conservaba el fanatismo a la serie, para después añadir que puede hacerlo, pero a través de su gente, a la cual Rocco tiene una interrogante del por qué no pensar en Ralph Cabeza Grande. Dupet dice que es caro debido a la ruina de la empresa, además justificando que su gente los hace bien baratos. Es ahí donde entran los hermanos Chuck y León Camaleón para encargarse de los Cabeza Gorda. Dupet le vuelve a contratar a Ed Cabeza Grande, pero con una advertencia que si sale mal es culpa suya. Rocco siente una preocupación ya que teme que arruinen y le propone a Ed que vigilen a los hermanos Camaleón, mientras el mismo Rocco junto con Heifer y Filbur planean buscar a Ralph Cabeza Grande. No sin antes lidiar con la prensa y tener una multitud que lo ovaciona. Con Filbur teniendo el rol de creador del contenido, Heifer usando gafas de realidad virtual y Spunky enamorándose de los trapeadores, Beth Cabeza Grande le habla a Rocco mostrando fotos de los lugares que Ralph Cabeza Grande ha estado, incluyendo la foto de Ralph marchándose en el auto, para luego rogar que traiga de vuelta a Ralph ya que tanto ella como el Cabeza Grande lo siguen extrañando. Un dudoso Rocco que desconoce cómo va a ser. Heifer propone utilizar el cohete incrustado en la casa, pero sin querer aprieta el botón para irse, para que finalmente Spunky le muestra a Rocco sobre Dronorama, un negocio que vende drones. A través de un sofá amarrado a un dron, Rocco, Heifer y Filbur viajan alrededor del mundo para buscar a Ralph, que lastimosamente no tuvieron éxito. Para empeorar las cosas se acabaron las baterías del dron, haciendo que caigan y quedar varados en el desierto. Mientras tanto en Conglomo, los hermanos Camaleón y su equipo están trabajando sobre los Cabeza Gorda. Con un Ed confundido les pregunta que no deberían hacer con lápices o algo, pero uno de los hermanos le responde que tienen computadoras que en ellas se puede hacer cualquier cosa con bajo costo. Mientras en el desierto, cuando en un principio no había esperanzas, Filbur nota algo, con Heifer diciendo sobre las pizzas, pollos fritos y un batido bailando en una fuente, para que luego Filbur señalara un camión de helados, con Ralph Cabeza Grande conduciendo en él. A continuación, Rocco le pide a Ralph para que traiga de vuelta a los Cabeza Gorda. Sin embargo, Ralph rechaza la idea debido que no tiene interés en los dibujos animados, por lo tanto se dedica a vender las paletas Cabeza Gorda, pero Rocco le dice que si con Glomo no hace dinero, Ed Cabeza Grande perdería su empleo y para empeorar tanto Ed que Beth perderían su casa, a la cual Ralph se preocupa y recuerda cuando era un bebé, para que finalmente aceptara, no sin antes revelar su cambio a Rachel Cabeza Grande. Por lo tanto se preparan para ir al Conglomo a través del dron colocado hacia el camión. De vuelta a Conglomo, se puede ver la versión de los Cabeza Gorda que los hermanos Camaleón y su equipo han hecho, a la cual el señor Dupet lo califica como una basura, para luego pedir al señor Cabeza Grande que abra la ventana, cosa que lo cumplió, haciendo que Dupet lanzará al equipo por la ventana y también echar a Chuck y León de la compañía, no sin antes quejarse en el ascensor. Como era de esperarse, Dupet le recrimina a Ed sobre la contratación de los hermanos Camaleón, para luego decir que se necesitaba al creador original y justo cuando Ed le iba a responder, llegaron Filbur, Heifer, Rocco y Rachel Cabeza Grande al Conglomo, por lo tanto Dupet cambia su opinión, haciendo que Ed quede aliviado. Por lo tanto Dupet le contrata a Rachel, mientras se va de vacaciones jugando al golf, pero al señor Cabeza Grande está disgustado de su hijo que ahora es su hija, quejándose que jamás tuvo una hija, haciendo que Rachel se sienta mal. Por lo tanto Ed piensa renunciar, debido que no habrá un especial de los Cabeza Gorda, para aumentar más la desilusión de Rachel. Rocco intentando animar y le suplica a Ed el especial de los Cabeza Gorda, pero al señor Cabeza Grande no quiere saber nada y negar los cambios. Estando en el ascensor se enoja con Rocco pidiendo que regrese a los 90 como pertenece. De nuevo el Warabi lidiando a la prensa, culpándolo del debacle de la compañía y la ciudad de Octorum, aparte de una multitud odiando a Rocco por sus desastres. Por lo tanto Rachel decide marcharse con un Rocco intentando decir que lo dicho por Ed no era en serio, pero Rachel se mantiene firme para volver a vender las paletas Cabeza Gorda, marchándose de su camión. En la casa de los Cabeza Grande que está sujeta a demolición, Beth Cabeza Grande le cuestiona a su esposo Ed, añadiendo que lo hecho por Rachel estuvo bien y de paso hablar de sus zapatos, pero el señor Cabeza Grande ya estaba devastado, debido que cree perder su empleo, se quedará sin casa y Ralph cambiándose a Rachel, rechazando aún los cambios y finalizando que una parte de la casa queda destruida. En la calle, un Rocco devastado porque no tendrá los Cabeza Gorda, mientras Heifer y Filbur se pasaban haciendo selfies y cambiando las caras, marchándose del sitio los dos y como Rocco se quedó solo también decide irse.
mientras Rachel Cabeza Grande conducía el camión de helados, empieza a mirar la foto de sus padres, medio que empieza a sonreír y resulta que en el mismo camión tiene un equipo de animación, preparándose a trabajar en los Cabeza Gorda. En la siguiente parte, vemos a un repartidor de los trapeadores, diciendo de mala gana a Rocco como si este pidió, para luego Spunky se pusiera contento que Rocco regresara. El mismo Wallaby escucha algo de arriba y resulta que era Ed Cabeza Grande en el techo, por lo tanto se junta con él, Ed diciendo que es un fracasado y siente que defraudó a todos. Rocco le añade que puede vivir sin su empleo, como también sin su casa, pero no puede vivir sin una reconciliación con su hija. Cuando la nube del cambio aparece y les dice a ambos que adaptando el cambio puede ser la llave a la felicidad, pese que Rocco y Ed Cabeza Grande están en desacuerdo, justo cuando la nube del cambio empieza a explicar, recibe una llamada del teléfono y se la pasa a Rocco. Cuando este decide contestar, Filbert y Jeffer les comunica que Rachel Cabeza Grande culminó el especial de los Cabeza Gorda en Conglomo y lo transmitirán en 10 minutos, por lo tanto Rocco le propone a Ed Cabeza Grande para ir, pero al señor Cabeza Grande no tiene ánimo, por lo tanto Rocco le obliga a ir, pero igual se rehúsa, así que Rocco lo envuelve en una bolsa, colocando en el sofá amarrado a un dron, preparándose para ir. Ahora en Conglomo, se apreciaba en el momento exacto por la cantidad de personas presentes, Rocco ya llegó al lugar junto con Spunky y Ed Cabeza Grande en la bolsa, luego aparece Dupet avisando que el especial de los Cabeza Gorda está por empezar, aunque en un principio Rocco tiene expectativas, pero cuando en el mismo especial fue incluido el bebé Cabeza Gorda, Rocco se siente decepcionado, por más que tuvo una exagerada cantidad de vistas y demasiada cantidad de dinero. Cuando el mismo Ed Cabeza Grande ve el especial de los Cabeza Gorda, se emociona y llega a la parte emotiva. Eso es todo, amigos. Si bien el público les gustó, con un Dupet agradeciendo a los elfos de Navidad, sin embargo a Rocco no le gustó el especial de los Cabeza Gorda, debido que son diferentes a los originales, y rematando contra Rachel Cabeza Grande de haberlos cambiado, justo cuando la nube del cambio iba a hablar de adaptar los cambios, es ahí donde Ed Cabeza Grande le interrumpe y le dice a Rocco que no se puede vivir en el pasado, solamente adaptar los cambios. En un principio Rocco está dudando, pero viendo la felicidad de los demás, finalmente el Wallaby acepta, haciendo que todos griten, obviamente con el abuelo de Jeffer disgustado los cambios. De nuevo aparece el cohete que estaba volando sin control, chocando el edificio del Conglomo, haciendo que se mueva con Dupet adentro, mientras que el dinero conseguido por el especial de los Cabeza Gorda llueve en la ciudad, salvando a la de la bancarrota, haciendo que todos agarren la cantidad. ¡Oigan, las ganancias de Conglomo! ¡Listas para llevar! ¡Son los frutos de la explotación capitalista! ¡Me encanta este país! Rocco se pregunta que si el saqueo no era ilegal, pero Jeffer le parece no importar, respondiéndole que están felices. Rachel Cabeza Grande junto con sus padres deciden irse para comenzar una nueva vida en el camión de helados, mientras que Filbert les alegra la presencia de su esposa y sus 4 hijos para finalmente abrazarse, solamente quedándose Jeffer, Rocco, Spunky y el abuelo de Jeffer marchándose de mala gana. Una entrevista con gran hombre y que finalmente Jeffer y Rocco haciendo gestos hacia la cámara. La película culmina en el espacio donde se aprecia el edificio del Conglomo incrustado en el cohete, con el señor Dupet adentro. Y bueno amigos, creo que es tiempo de hablar sobre los 2 puntos cuestionados que mencioné anteriormente. El primer asunto sería el disgusto de un grupo de personas sobre la voz de Rocco, que en la película Cambio de Chip, tuvo que ser doblada por Gabriel Gama. Rayos, ¿por dónde empiezo? Todo comienza cuando navegaba a través del Facebook, utilizándola para diferentes cuestiones, hasta toparme por diferentes posteos referentes a la película citada y si se fijan en cada una, se apreciaba el rechazo profundo hacia la voz del Wallaby. En mi caso, llegué a ver una de las páginas que hablaban de esa película y sí, la voz de Rocco lo notaba raro, en especial cuando grita y se enoja, pero cuando vi la película a través del YouTube, me terminé acostumbrando por cada minuto de la película, por más que Gabriel Gama intentó todo lo posible para doblar a Rocco, de todos modos hubieron un grupo de personas que todavía estaban acostumbrados hacia Carlos Íñigo, que anteriormente era el principal actor de doblaje. Señor Cabeza Grande, eso no es nada bueno para el ambiente. Nos rodea a todos y debemos cuidarlo. No se preocupe, señora Cabeza Grande, me encargaré de ella.
Siendo sincero, no negaba el nivel actoral que tenía Carlos Íñigo para doblar a Rocco, pero los que se quejaron de la película tuvieron un desconocimiento total, debido que el señor Íñigo ya falleció un 17 de septiembre del 2017 por insuficiencia cardíaca y es difícil que alguien le pueda igualar su trayectoria. No digo que Gabriel Gama fuera mal actor, menos aún el culpable de arruinar a Rocco, pero él solamente cumplía lo que tenía que hacer para doblar al Wallaby, aunque fuese malo o no su trabajo. Ese tipo de problemas también ocurrió en la comunidad de Dragon Ball, debido que Luis Alfonso Mendoza, que era el actor de doblaje del Gohan adulto, ya falleció y que a partir de la película Dragon Ball Super Hero, Luis Manuel Ávila era el indicado para doblar a Gohan. Si bien hubieron opiniones divididas, en mi caso, era preferible que el señor Ávila estuviese a cargo para ser la voz de Gohan, que un imitador que ciertos payasos quisieron que sea la voz de Gohan. Hola, ¿qué tal, maestro Lalo Garza? Mi nombre es Tomás Galván. Me gustaría mostrarle mi imitación de Gohan, interpretado por el gran actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza. Y le hace más o menos así. Este traje me lo hice porque quise ser igual de fuerte que mi padre, pero creo que no quedó bien. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos me levantarán porque son muy fuertes. ¡Kamehameha! Estás muy cabrón. Vaya cara que puso Lalo Garza, pero de todos modos se quedaron en ridículo para enterarse que jamás ese sujeto lo van a llamar, sino como dije le eligieron a Luis Manuel Ávila y vaya acierto. ¿Ah? Si no quieres morir, tendrás que venir con nosotros. Lo siento, estoy muy ocupado. ¿Qué te pasa? ¿No me oíste? Por favor, váyanse. O llamaré a la policía. Espera, ¿y qué dices ahora? Papá, tengo miedo. Así es, amigo. Tenemos a tu hija. Si en verdad quieres volver a verla, tendrás que venir con nosotros. Parece que tenemos a alguien adecuado para la voz de Gohan y siendo sincero, no estuvo nada mal. Para culminar el asunto digo dos cosas, la primera es que Luis Alfonso Mendoza es, siempre y será un gran actor de doblaje, deslumbrando buenos trabajos, no solamente por doblar a Gohan, sino el resto de los personajes, dejando un buen legado en el ámbito del doblaje, aunque todavía cuesta aceptar su partida, pero que se puede hacer. Lo segundo es que jamás un imitador puede tener el rol de doblar un personaje, ya que si bien el retirado Wario Man ya habló ese asunto, pero de todos modos tenía la razón en su momento, porque si una persona imita a alguien, solo logró hacer lo que ya se hizo, pero jamás construir al personaje desde cero. No esperen, sí o sí va a haber alguien que diga esto. Luisito Comunica, por ejemplo, no es actor, pero igual dobló a Sonic. Primero que todo, Luisito Comunica es un youtuber con más suscripciones y más vídeos. Lo segundo es que no soy de esas personas que sigo su contenido, aunque raras veces visito Paraguay y que hay personas teniendo un fanatismo hacia el youtuber, a lo cual respeto sus gustos. Otro punto sería que me parece estúpido haberle doblado a Sonic, no solo una, sino tres, porque recae el mismo problema, debido que aparte de youtuber, es un blogger dedicándose a viajar diferentes países y lugares distintos, pero de la nada doblando a Sonic en 3 películas, en vez de buscar a un actor de doblaje con experiencia. Y por último punto que quiero llegar, es que no odio a Luisito, solamente es estúpido que haya payasos diciendo que si el youtuber ya es actor, pero imitadores como Tomás Galván no. Para empezar, ambas personas son diferentes, pero como dije, al youtuber no lo merecía para el doblaje, pero como es el más influenciable, entonces es difícil juzgar algo por más que haya boludos que lo respalden. Con Tomás Galván es más de lo mismo, por más que haya un grupito de patéticos molestos, que a Luis Manuel Ávila le dieran el papel de Gohan y no Tomás Galván, después uno se enoja del por qué un usuario dijera que el fandom de Dragon Ball son malos. Aclaro que me encanta el anime en sí, solo que por culpa de ciertos malintencionados que seguían por buscar a alguien que la voz sea idéntica al fallecido Luis Alfonso Mendoza, se los mete a cualquiera en la bolsa. Peor aún sugerir imitadores, que si bien son pocas personas buenas en el fandom, hay otras que merecen ser corregidas por mal carácter.
Volviendo al asunto de Rocco, capaz uno se frustra de cómo arruinar la voz de Rocco, que está a manos de Gabriel Gama, pero el mismo actor no tiene la culpa sino los encargados de Netflix. Aparte es muy complicado que alguien tenga el mismo tono de voz que el fallecido Carlos Íñigo, no solo por doblar a Rocco, sino al resto de los personajes, y si me lo preguntan, mis favoritos era Darhead de los Castores Cascarrabias, que dicha serie es buena caricatura, y el profesor Frink de los Simpson. Ahora llega el momento exacto de decir otro punto cuestionable, que sería cambiar de género a uno de los personajes, siendo Ralph Cabezagrande pasando a ser Rachel Cabezagrande. Sobre ese asunto es que, en los últimos tiempos crecen casos de personas que cambiaron de género para llamar la atención o algo así, pero en mi caso, no soy de esas personas que me agrada la idea de que X persona originalmente era hombre pasara a ser mujer y viceversa, así como también ser transgénero, cada uno con su decisión parece, pero lo que a mí me pone mal es incentivar esa pendejada hacia los niños, para bautizarlos como entre comillas niños trans, como ejemplo de ello, esta estupidez que quieren normalizar en Ecuador. Siendo sincero, cada vez caen bajo ciertos países donde lo progre se normaliza y peor aún destruyendo la infancia de los niños. Me dan asco ese tipo de personas que normalicen eso y culminando que cada vez la salud mental se deteriora cada día más. ¿Cuánta razón tenía Zamasu sobre los humanos? Volviendo a la película de Rocco, si bien hay un grupo de personas que tuvieron el desagrado de que Ralph pasara a ser Rachel, pero el otro grupo de personas que ya vieron la serie, decían que la caricatura en sí, siempre tocaban cosas subidas de tono. Hasta el mismo Murray dijo en su momento que cuando empecé a escribir el episodio, realmente comencé a pensar en la idea del cambio y en el cómo la sociedad se ha modificado en los últimos 20 años, además del desarrollo de nuestros personajes y el cómo ellos reaccionarían a eso. No es la primera vez que Murray haga eso por Ralph Cabezagrande, ya que en el episodio Closet Clown, cuyo significado en español sería el mejor payaso, en un principio Ed Cabezagrande detesta a los payasos, como para después utilizar en secreto la nariz en el trabajo, siendo el señor Dupet que lo descubre, proponiéndole para trabajar como payaso. Según Murray, el episodio se refiere a una persona homosexual en un mundo que lo discrimina, ya que notó cuando alguien utiliza una nariz de payaso, era mal visto en la sociedad. Para concluir es que, capaz una que otra persona le inquieta que un personaje cambie de género, siendo Ralph Cabezagrande el afectado por llamarse ahora Rachel Cabezagrande, pero como dicha serie tiene chistes subidos de tono en algún que otro episodio, para algún fanático de la serie lo ve normal de todos modos. Se sabe que Nickelodeon la caga muy grande sobre aquel posteo nombrando a 3 personajes de diferentes series, en especial con Bob Esponja, que es la más pendeja de todas, debido que el fallecido creador Stephen Hillenburg en su momento dijo que Bob es asexual. De todos modos Nickelodeon cayó muy bajo para seguir el juego del progresismo, pero tampoco es tan atroz como Disney, que llena más contenidos progres que dejaban mucho que desear. Para concluir este video sería lo siguiente: la película en sí es buena, pero como toda película sí o sí hay defectos, como el repudio sin sentido hacia Gabriel Gama por el pecado de doblar a Rocco. No es por defenderlo, pero dudo que alguien tenga el mismo tono de voz que el fallecido Carlos Íñigo, el cambio de género a Ralph Cabezagrande como Rachel Cabezagrande, que en un principio no apoyaba la idea, pero soy consciente que la serie animada tocaba cosas de adultos, era luego inevitable, y eso que desde mi computadora se me antojó ver esta serie de nuevo, para pasar el tiempo. Además de ello, me resultaba gracioso las veces que Ether y Filbert se discutían, viendo estas escenas. ¿Me estás diciendo que la respuesta para volver a casa ha estado en tu trasero durante 20 años? ¿Cómo es que no te diste cuenta? No puedo verme el trasero, Filbert. ¿Qué estás insinuando, Filbert? Que eres gordo, Heifer. Eres una hormona de sobrecrecimiento. Pues soy una... Nunca le pones atención a nada. ¿Cómo a qué? ¿Cómo a tu trasero? Lo piensan transmitir en 10 minutos, Rocco. Pero mejor ven a Con Globo a verlo. Hay fiesta, palomitas de maíz, y pondrán el especial en una enorme pantalla. ¡Dame eso, bovino gordo! Aún no he terminado, Kelonio. También tienen salsa de Bora Bora. Rocco, Rachel está aquí. Ya tenemos que colgar, Rocco. Tenemos dificultades técnicas. ¡Ya dame el teléfono! ¡No es mío! ¡Dame el teléfono, Filbert! Sinceramente jamás superé esos momentos, aunque raras veces en dicha serie, hay episodios donde estos dos se cruzaban opiniones de vez en cuando, también repitiendo a un personaje en diferentes escenas, como estas. Almohadas,
Almohadas culturalmente ambiguas, suaves y esponjosas. Almohadas culturalmente ambiguas, suaves y esponjosas. ¡Ay! Creo que me rompí la pierna. ¡No tienes pierna! Y sin dudas la mejor parte, es una conocida música cuando atiende la llamada a la nube del cambio. Disculpen, tengo que contestar. El doblaje en sí un poco decente, que si bien casi todos los personajes se respetaron las voces, en algunos no tanto, debido que hubieron cambios. No solamente sucedió con Rocco, que minutos antes ya hablé el asunto. Beth Cabezagrande tuvo que ser interpretada por Magda Giner, debido que Guadalupe Noel ya falleció el día 23 de marzo del 2009. El abuelo de Jefet tuvo que ser interpretado por Jorge Ornelas, en comparación a la serie que lo interpretó Alejandro Mayen, y lo curioso es que el mismo Mayen para la película le tocaba interpretar al señor Dupet. La señora Cabeza Gorda tuvo que ser interpretada por Yolanda Vidal, en comparación a la serie que hubieron dos actrices. Por un lado tenemos a Socorro de la Campa, vaya nombre por el amor de Dios, jajajajajaja, pero bueno, que se puede hacer, y la siguiente actriz le tocaba a Loretta Santilli. Nocio Ruidosa, como quieran llamarla, tuvo que ser interpretada por Tony Rodríguez, que lastimosamente murió el día 22 de abril de 2021, una sincera pena legalmente. En la serie la interpretó Laura Torres, y para Tony Rodríguez, que siempre estarás en nuestras memorias. León Camaleón tuvo que ser interpretado por Alan Prieto, en comparación a la serie que hubieron dos actores. Primeramente le tenemos a Martín Soto, que lo interpretó en todas las temporadas, y el siguiente actor le tocaba Jorge Roy Jr. en un solo episodio de la segunda temporada. La doctora Paula Hutchison tuvo que ser interpretada por Mónica Moreno, en comparación a la serie que hubieron dos actrices. En primer lugar tenemos a Patricia Acevedo, y la siguiente actriz le corresponde a Dulce Guerrero. Finalmente, para cerrar el asunto, el narrador de Los Cabeza Gorda tuvo que ser interpretado por Gabriel Gama, en comparación a la serie que lo interpretó el señor Jorge Roy. Pese a esas cuestiones que dije anteriormente, tuvo un buen doblaje, capaz distinto a la serie, pero por lo menos algo es algo. Culminando que la película, pese que la balanza es mitad positiva y mitad negativa, es para pasar un buen rato. Y bueno gente, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado. Antes de despedirme, tengo ganas de hacer un tributo hacia estos actores y actrices de doblaje que conformaron la película y que ya fallecieron. Empezando por Miguel Ángel Gigliazza por doblar a Ed Cabezagorda, Tony Rodríguez por doblar a Nossi, Diana Pérez por doblar a la promotora del Slano, Adrián Fogarty por doblar a la nube del cambio, como también uno de los empleados del Conglomo, y finalmente Luis Alfonso Mendoza por doblar al vendedor de drones Dronorama, que siempre estarán en nuestras memorias. Ahora sí me despido y hasta la próxima.